Hermanos, vamos al libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y vamos a leer, en este caso, los versículos que van del 12 al 17. Había titulado este sermón, los que leísteis el correo electrónico, No podemos transigir, pero luego se me hizo la luz. Y aunque el título no es incorrecto, el Señor me guió y me ayudó a ver que quizás, aunque el otro título era apropiado, este transmite mucho mejor, creo yo, a mi juicio, el punto, el objetivo, el énfasis de este pasaje. Retén la doctrina de Cristo. Vamos a leer lo que nos dice el Señor Jesucristo en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia unánime responde: amén. Oramos. Señor, te rogamos humildemente que tú bendigas tu santa palabra y que ésta sea proclamada, que estemos todos atentos, que evitemos las distracciones, que tengamos paciencia y pongamos todos nuestros sentidos en escuchar tu palabra en este nuevo año que empieza, que estemos cuidando de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra concentración, de nuestra lectura de la Biblia a la par del pasaje, que estemos cuidando, Señor, de nuestros hijos, y que todos podamos enfocarnos en tu palabra, no hoy, sino en todo este año que empieza, porque eres tú hablando a tu congregación, a tu cuerpo, a tu iglesia por medio de estos 7 mensajes, hoy por medio de este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Que tú bendigas tu palabra y de nuevo que sea tu palabra y no la mía la que hable a los corazones de mis hermanos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como sabemos, estamos en el tercer mensaje de los 7 mensajes que el Señor Jesucristo envía por medio del apóstol Juan a las 7 iglesias de Asia Menor. Y estamos en esta primera sección de las 7 secciones de Apocalipsis, en la cual el Cristo glorificado se muestra a su iglesia de todos los tiempos, en base a las necesidades, en base a las luchas, en base a las tribulaciones, pero también victorias que van a tener a lo largo de la historia, desde su primera venida hasta su segunda venida. Y de nuevo estamos en este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y hermanos, en primer lugar, quiero desearos un feliz año. No sabemos cómo será este año, en lo personal, en lo eclesial, en lo social, en lo nacional, a nivel mundial. Hay muchas, vamos a decir, puertas y ventanas abiertas, en lo bueno, en lo malo, pero todo está en las manos del Señor, lo sabemos. Pero vivimos en un mundo, y esto es lo que nos inquieta a veces, de valores culturales y sociales y morales cambiantes. Creo que todos nos damos cuenta de ello. Vivimos en un mundo que pretende llevarnos, hay un interés, hay unas agendas mundiales que pretenden llevarnos a una sociedad mejor, a un mundo mejor. Y si no te amoldas, serás castigado.
no te quepa duda. En este mundo es delito afirmar públicamente que Dios estableció el matrimonio como una relación de pacto para toda la vida entre un hombre y una mujer. En este mundo es misoginia, es decir, odio a las mujeres, creer que el bebé dentro del útero de una madre es una persona con derechos inalienables. En este mundo es intolerante sostener que la identidad de sexo y de género, como queramos llamarla, la define el Dios que nos creó varón y hembra. En este mundo es anticientífico reconocer que nuestro universo fue una creación ordenada por un Dios todopoderoso. Y para proteger este mundo mejor que se está creando, para protegerlo de todos los que siguen adorando a una deidad anticuada, como el Dios de la Biblia, o sea, los cristianos, los gobiernos promulgan leyes que pretenden que nos postremos ante los ídolos modernos. Los ídolos modernos de la cultura, en sus nuevos templos. No hay lugar para los ateos de esta nueva fe social. No creer en los valores recién surgidos, por cierto, de la cultura, hoy en día ya no es una opción, es obligatorio, de modo que todos los que no adopten estos nuevos mandamientos culturales, de nuevo, serán castigados. Sirva como ejemplo lo que ocurrió en julio del 2012 a Jack Phillips. Esto no nos dice nada, ¿verdad? Un cristiano evangélico, propietario de una pastelería en Lakewood, Colorado, el cual rechazó preparar un pastel de bodas para una pareja homosexual. Argumentó que hacerlo sería lo mismo que participar en la celebración y apoyar el matrimonio gay. De 2013 a 2016, este hermano defendió sus derechos religiosos ante los tribunales, pero estos finalmente decidieron que los derechos civiles de la pareja homosexual prevalecían sobre los derechos religiosos de Jack Phillips. Este es el mundo en el que vivimos, en Estados Unidos y en Europa. Y estas presiones culturales van a aumentar, no nos quepa duda, van a aumentar. Lo cual nos pone a nosotros y a nuestras iglesias ante un peligro muy real: transigir en nuestras creencias para evitar el acoso y encajar en la sociedad. Porque ¿quién no quiere encajar? Esto puede sonar un poco alarmista. Decimos, oye, yo nunca negaría a Cristo ni abandonaría la fe. Mientras que los cristianos padecen en lugares lejanos como Somalia, como Irán, como China, yo estoy en la pequeña y amable Castellar del Vallés, o en la tolerante Sabadell, o en la libre Barcelona. Sin embargo, aunque no neguemos a Cristo por completo, existe la creciente tentación de adaptar nuestras convicciones a la cultura actual, a veces sin que nos demos cuenta. Y la historia de la Iglesia nos muestra que si no mantenemos la guardia, transigiremos respecto a muchos asuntos pequeños, y estos asuntos pequeños acabarán creando una gran bola de nieve fuera de control, que nos aplastará. Pensar que somos inmunes a transigir en nuestra fe es una muestra de orgullo y de necedad. Todos somos susceptibles de transigir. Es más, me atrevo a decir que todos hemos transigido o estamos hoy en día transigiendo. Por un lado, hay una policía no oficial del pensamiento que es muy agresiva a la hora de asegurarse de que nuestros puntos de vista se alineen con la cultura contemporánea. Pero el peligro es aún más sutil. La cultura secular tiene un aire, es como una especie de aire que vamos respirando al leer libros, al ver películas, al navegar por Internet, en X, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Y cuando lo hacemos, estamos inhalando una cosmovisión. ¿Se entiende esta palabra? Cosmovisión es una forma de entender el mundo. Particularmente, vamos cambiando de maneras imperceptibles. Hoy ya no solo se cuestiona la existencia de Dios, que se cuestiona,
Tampoco solamente se cuestiona la exclusividad de la salvación solo a través de Jesucristo, que también se cuestiona, sino que también se cuestiona el lugar de la fe en la esfera pública y respecto a si existe algo como la verdad objetiva. Hoy en día no podemos hablar de una verdad objetiva, hoy en día todo es relativo y la verdad también es relativa. En este mundo traidor nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Y estos choques, lo creas o no, los estamos sufriendo permanentemente. Estos realmente son choques doctrinales entre una doctrina mundana y una doctrina cristiana, es decir, lo que los cristianos creemos frente a lo que cree nuestra cultura mundana. Básicamente es eso. Vivimos en una constante batalla por nuestra mente y por nuestro corazón. Hace 2000 años, y quiero matizar que esto no es algo nuevo, esto viene ocurriendo desde el inicio de la existencia del pueblo de Dios, desde el inicio de la Iglesia, y va a seguir ocurriendo hasta que el Señor regrese. Por eso digo, hace 2000 años, Jesús advirtió a la iglesia de Pérgamo, a su iglesia de Pérgamo, respecto a este peligro. En Apocalipsis hemos leído, capítulo 2, versículos del 12 al 17, Jesús está usando constantemente, fijaos, es muy interesante, las palabras retener, fe, fiel, doctrina, aparece constantemente. Así que el énfasis de este tercer mensaje es el peligro a no retener a Jesús y a su doctrina, o a no retener fielmente a Jesús y a su doctrina. El Señor la llama en el versículo 13 también mi fe. Y tolerar a los que sí que retienen otra doctrina ajena a la doctrina de Cristo. Y esto es un peligro para la Iglesia porque Cristo, no tanto por el daño que puede hacer a la Iglesia, que también, sino porque Cristo se nos dice que peleará contra ellos. Cristo mismo peleará contra ellos. Así que Jesús no podía ser más claro con la Iglesia de Pérgamo. El camino hacia el juicio de Dios está, vamos a decir, pavimentado con cientos de pequeños hechos diarios de transigencia doctrinal. Es decir, de ceder en cuanto a nuestras convicciones, a veces de formas imperceptibles. Y Jesús va a mantener aquí la misma estructura en su mensaje a la iglesia de Pérgamo que ha estado manteniendo en los demás mensajes. Primero una presentación de Cristo, tomada del primer capítulo, ¿recordáis? Luego un elogio a la iglesia, luego una reprensión, luego una exhortación y al final una promesa tomada de los últimos 3 capítulos del libro del Apocalipsis. Así que vamos a la presentación de Cristo, versículo 12. Dice Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y una vez más, Jesús inicia su mensaje identificándose con una imagen del capítulo 1, como hemos dicho, que es específica para las necesidades de esta iglesia local de Pérgamo. Y el mensaje, como vemos, va primero al ángel de la iglesia de Pérgamo, al pastor o los pastores de esta iglesia, para que proclamen con fidelidad este mensaje al resto de miembros. En Apocalipsis 1:16, Juan vio a Jesús con una espada aguda de 2 filos que salía de su boca. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, este mensaje que los hermanos de Pérgamo están a punto de oír por primera vez, nosotros ya lo conocemos, pero ellos lo van a recibir ahora por primera vez, no son palabras ordinarias. No son palabras de un político, no son palabras de un juez, no son palabras de un filósofo, no son palabras ni siquiera de su pastor, no son palabras ni siquiera del apóstol Juan, no, son palabras del que tiene la espada aguda de 2 filos, el Señor Jesucristo. Y evidentemente no hay realmente una espada saliendo de la boca del Señor Jesucristo. Entendemos que esta es una imagen simbólica que indica que Jesús es el gobernante, es el juez y lo que es más importante, que juzga por medio de su palabra. En Efesios 6:17 se nos dice que la espada del Espíritu es
la palabra de Dios. Y más tarde en Hebreos 4:12 recordamos, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, cuando Jesús regrese, juzgará por el estándar que ya ha expresado en su palabra, la Biblia. Cuando Jesús regrese, no va a haber sorpresas. No las va a haber. Nadie tendrá una justificación legítima para decir, de esto no me has avisado, esto no lo has dicho. Hombre, esto es nuevo, haberlo dicho antes. No, hermanos, no habrá sorpresas. Jesús es la palabra viviente por la cual el Padre creó todas las cosas. Y también es la palabra de Dios por la cual Dios juzgará todas las cosas. Porque Él es Señor de todas las cosas. Como dice Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. El punto es este: Jesús, quien posee la espada, tiene la máxima autoridad para juzgar y gobernar. Ahora, ¿por qué Jesús enfatiza esto? ¿Por qué? Bueno, en otros lugares del Nuevo Testamento, como en Romanos o Primera de Pedro, vemos que Dios ha dado a los gobernantes, a los gobiernos humanos, la espada de la justicia. ¿Para qué? Para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, como dice el apóstol Pedro. Dios ha establecido, escuchemos bien esto, que los gobiernos humanos reflejen su autoridad en la tierra. Los gobiernos humanos no son una invención satánica, es algo establecido por Dios. Claro, se puede abusar de la autoridad, como se puede abusar siendo un jefe, siendo un esposo, siendo un padre, siendo un maestro. Claro que se puede abusar como gobernante. De hecho, eso estaba ocurriendo con los cristianos de Pérgamo. Estaban sufriendo acoso y abuso por parte de las autoridades. Pero esto no anula que Dios diseñó su creación en base a relaciones de autoridad y sujeción a esa autoridad. En todo ámbito de la vida. Absolutamente en todo. Y aquí Jesús se identifica a sí mismo en contraste con los césares terrenales de aquel tiempo. Mientras que estos empuñan la espada de la justicia terrenal, Cristo resucitado empuña la espada de la justicia divina y verdadera, que además regresará para juzgar a los vivos y a los muertos por esa misma palabra que sale de su boca, por la misma. Y cuando estas dos espadas están en conflicto, la espada terrenal y la espada de Cristo, es a Jesús a quien debemos obedecer. Dos espadas, dos tipos de justicia. La pregunta es, ¿a qué espada temeremos? ¿A qué espada temes tú? Pero hay algo más. Con frecuencia, la espada oficial del gobierno recibe el apoyo del tribunal no oficial de la opinión pública. ¿Bien? Habéis oído hablar de estos juicios paralelos que tienen lugar en la televisión o en las redes sociales antes de que haya una sentencia, antes de que haya un juicio, antes de que haya pruebas objetivas, ya se empieza a tomar un veredicto en cuanto a lo que está realmente ocurriendo, a lo que está verdaderamente pasando. De hecho, incluso aquí, en Occidente, en Europa, es la opinión pública la que muchas veces impulsa las agendas del gobierno. Ya sean los medios de comunicación, ya sea el cine, las series de Netflix o nuestros seguidores en las redes, da igual. Hay un tribunal no oficial de la opinión pública que está siempre vigilante y además al cual nos sometemos, que también tiene una especie de espada amenazante sobre nosotros. Hoy en día, cuando la corte de esta opinión pública decreta que nuestras creencias son radicales, cuando decreta que nuestras creencias son intolerantes y que están en el lado equivocado de la historia, ¿a qué espada temerás? ¿Vas a transigir para apaciguar a los jueces de esta sociedad o te mantendrás fiel a Cristo?
Recordemos que la palabra tribulación en griego es literalmente presión. Y los cristianos a lo largo de la historia nos hemos enfrentado a esta presión, que a veces es como una prisión. ¿Qué presión? La de que para salvar nuestras vidas, o incluso para encajar, para no llamar mucho la atención o para no crearnos demasiados problemas, no retengamos fielmente la doctrina de Cristo. Pero ahora el Señor empieza su mensaje a Pérgamo con un elogio, como hace habitualmente. Yo conozco, versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Los cristianos de Pérgamo, y podemos decir que los de hoy también, vivían en un mundo en el que la influencia satánica había corrompido la espada que Dios le había dado al César. Jesús sabe, fijaos, dice, ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Más adelante en Apocalipsis se nos muestra que Satanás comparte su trono con la bestia. Eso lo veremos en Apocalipsis 13 o 16. Y esta bestia representa el gobierno tiránico humano. Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia y su centro administrativo. Y como esta ciudad era la sede del gobierno, Satanás la estaba usando como instrumento para intentar destruir a la iglesia. Pérgamo también servía, por otro lado, como centro para el culto al emperador. Tenía todo el sentido, ya que era la ciudad capital de esa provincia romana de Asia. Ahí se adoraba al César, en este caso sabemos que era Domiciano. Pérgamo también servía como centro de culto a otros dioses, y de hecho había unos templos enormes y preciosos, según cuentan los historiadores, que estaban consagrados a deidades grecorromanas importantes. Y estos dioses, es muy interesante, hermanos, exigían culto a cambio de algo. Los dioses romanos exigían culto a cambio de un orden social productivo y pacífico. Esculapio, el dios de la sanidad, cuyo símbolo, por cierto, era una serpiente enroscada en un bastón, aún lo vemos en muchas farmacias, era el dios de la sanidad, prometía salud, prometía curación. Luego estaba Atenea, la diosa de la guerra, que prometía la victoria. Luego estaba Demeter, la diosa de las cosechas, que prometía una tierra fértil. Luego estaba Dionisio, el dios del vino y mecenas de las artes, que prometía alegría, éxtasis, libertinaje. No obstante, por encima de todas las deidades estaba Zeus, el dios de todos los dioses, y el templo al dios Zeus en Pérgamo era impresionante. Y de hecho podemos ver vestigios de este templo en el Museo Arqueológico de Berlín, donde fue llevado. Pérgamo albergaba este templo a Zeus, el dios de todos los dioses, y atención, algo que era único de esta ciudad, el gran altar a Zeus, el cual tenía un nombre, el Salvador. Así que él era el protector del mundo. Es muy curioso que en griego los romanos, los grecorromanos decían Zeus el Salvador es Theos Josóteros, y los cristianos decían Dios es Salvador, que sonaba exactamente igual, Theos Josóteros. ¿Vemos el conflicto? Además de esto, cada dios y cada diosa estaban relacionados con un gremio específico, al igual que ocurría en Esmirna, ¿recordáis? Lo vimos la semana pasada. Para ser aceptado en estos gremios locales y poder comercial, tenías que participar en la adoración de tu deidad. Hoy sigue siendo igual, no hay gremio que no tenga un santo o una santa que le avale, ¿no? Pues esto se absorbió del paganismo y todos los gremios tenían su dios o su diosa. ¿Tú te imaginas la presión que padecían los cristianos para practicar la idolatría? Si querían poder trabajar y mantener a sus familias, estaban obligados por ley a sacrificar y adorar a estos ídolos.
través de Apocalipsis, Jesús muestra cómo Satanás, el dragón, las religiones paganas, o no cristianas, o falsamente cristianas, es decir, el falso profeta, trabajan junto a los gobiernos corruptos y tiránicos, es decir, la bestia, para tratar de destruir al pueblo de Dios. En efecto, en Pérgamo, por todas estas cosas, por la presencia de los altares a los dioses, empezando el altar al dios de los dioses, Zeus, y por ser el centro, la capital de la adoración imperial, Jesús puede decir que se encontraba el trono de Satanás, el trono del enemigo, del adversario de la iglesia, y moraba allí. Y todos estos enemigos juntos se oponían a esa pequeñita comunidad de creyentes en el Mesías. Hoy, Satanás continúa corrompiendo a los gobiernos humanos. Los usa como instrumentos. Y en lugar de utilizar la espada para castigar el mal y promover el bien, estos gobiernos castigan el bien, en muchas ocasiones, y promueven el mal. Considera cómo un gobierno puede volver la espada de la justicia humana contra el pueblo de Dios. Piensa en algunos gobiernos cómo nos presionan para que aceptemos sus definiciones de matrimonio y sexualidad. Es que no hay opción, lo tienes que aceptar. Y la mera aceptación apenas es suficiente. Los gobiernos esperan que lo celebremos, que estemos contentos, que participemos en todas sus loas y celebraciones sobre esta nueva moralidad y que nos inclinemos en adoración. Y si nos negamos, nos ponen la etiqueta de ateos culturales. Bueno, no utilizan esta expresión, hablan de negacionistas, de fóbicos, hay una fobia detrás de cada una de estas cosas. Y nos castigan. Y si la marginación social no es suficiente para ponernos de rodillas en adoración ante sus dioses, entonces toman acciones legales. ¿Quién sabe? Quizás este sermón me ocasione problemas legales. Hasta 15 meses de cárcel. A ese punto estamos llegando en España, como en otros muchos países. Una vez más, la pregunta es, ¿a qué espada tememos? ¿A qué espada temes? Porque muchos de los cristianos en Pérgamo temían la espada de Jesús, y él los elogia por eso. Sus palabras en Apocalipsis 2:13 son alentadoras. Fijaos, él conoce su situación, entiende las presiones sociales y culturales de vivir donde está el trono de Satanás y los elogia por mantenerse fieles. A pesar de que ellos viven en la capital satánica, les dice, fijaos, retienes, esto en griego literalmente es kratos, te aferras firmemente. Es como coger algo, como cuando nuestros hijos pequeños agarran algo, esa mano tiene un poder que no veas, ¿no? No hay quien se lo quite de ahí. Pues te aferras firmemente a mi nombre, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. No sabemos quién fue Antipas, pero sabemos que vivió en Pérgamo y que fue un testigo fiel. En otras palabras, porque la palabra testigo en griego es mártir, fue un mártir de la iglesia. Él fue un testimonio fiel por su vida y muerte de fidelidad a Cristo hasta las últimas consecuencias. Él siguió a Jesús, él retuvo su doctrina, pero le costó la vida. De hecho, el nombre Antipas es interesante porque en griego quiere decir contra todos. Este significado refleja su valentía, posiblemente. Quizás tenía otro nombre, pero el Señor le pone este. Y su firmeza al mantenerse fiel a la fe cristiana, incluso ante las amenazas de muerte. Y es obvio que si Antipas fue asesinado por su fe, lo mismo le podía suceder a los demás cristianos de Pérgamo. Sin embargo, estos creyentes se mantenían firmes y fieles en su fe. Pero ahora viene la reprensión de parte del Señor. Versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Me gusta que dice el Señor unas pocas.
Así que la Iglesia no está perdida del todo, unas pocas. Que tienes ahí a los que, fijaos, retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen, otra vez, la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Jesús se refiere aquí, creo que todos conocemos el pasaje, al momento de la historia de Israel, cuando Balac, rey de Moab, contrató al profeta Balaam para maldecir a Israel. ¿Recordáis? Sin embargo, Dios intervino, aparte del episodio de la burra, que es muy divertido, intervino para que Balaam solo pudiera dar bendiciones y no maldiciones sobre Israel. Pero Balac y los moabitas encontraron otra forma de provocar la ruina de Israel. Mientras Israel estaba acampado en las llanuras de Moab, nos dice el libro de Números que empezó a fornicar con las hijas de Moab. Es que esta cosa no tiene remedio, ¿eh? Luego, por consejo de Balaam, las mujeres de Moab invitaron a los israelitas a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Como resultado, supongo que recordáis que Dios envió una plaga que mató a 24.000 personas. Un desastre nacional grande. Este es el incidente al que se está refiriendo Jesús cuando dice que Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y ahora Jesús plantea que hay algunos cristianos en Pérgamo que retienen esta doctrina de Balaam. Evidentemente, algunos cristianos de Pérgamo estaban tomando parte en rituales y celebraciones paganas, donde también comían alimentos sacrificados a los ídolos y participaban en actos de inmoralidad sexual religiosa, con los prostitutos y las prostitutas de los templos griegos. Uno podría pensar pobres, ¿no? Porque recuerda que para encajar en la sociedad, o más aún, para ganarte la vida, simplemente ganarte la vida, los ciudadanos de Pérgamo tenían que rendir homenaje a las deidades relacionadas con sus oficios, lo cual era un problema. Y en cuanto a los dioses romanos, no tanto con los griegos, pero sí con los romanos, que al final eran los mismos tergiversados, la prueba suprema de lealtad a ese dios era inclinarse y reconocerlo como tu Señor. Es más, para los romanos, la prueba superior por encima de todas de lealtad era inclinarte y reconocer a César como Señor. Los que se negaban eran castigados, torturados, tal vez, como Antipas, incluso asesinados. No es de extrañar que pareciera más fácil transigir para no buscarse problemas. Yo no sé, ¿qué habrías hecho tú? Es una pregunta que quiero que te hagas a ti mismo. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habría hecho yo? Vale, es probable que hoy en España no nos maten por nuestra fe, estamos de acuerdo, de momento. Pero la tentación de transigir sigue siendo muy real. En el instituto, en la universidad, puedes verte tentado a transigir en cuanto a la doctrina de la creación y adoptar la doctrina evolutiva darwiniana si lo que quieres es aprobar. En el mundo académico puedes estar tentado a transigir en cuanto a la doctrina de la inspiración de las Escrituras si quieres permanecer como profesor. Como médico, como abogado, como asistente social, puedes verte tentado a transigir en cuanto a la doctrina del pecado si esperas continuar colegiado o recibir una subvención. En el puesto de trabajo puedes verte tentado a transigir en cuanto a la doctrina del matrimonio y celebrar y apoyar las relaciones homosexuales si deseas conservar tu trabajo. No acabaríamos nunca. Hay infinidad de situaciones en las que se nos pone en la disyuntiva de transigir. Todos los días somos tentados de miles de maneras a ceder y transigir para no buscarnos problemas. Ya sea un pastor, ya sea un médico,
maestro de escuela pública, un político, ya sea un jefe, ya sea un empleado. Y esta presión está ahí para que transijamos. Esta presión está aumentando, tanto por parte de nuestros gobiernos como por parte de nuestra cultura. Y no podemos escapar de ella, está ahí. Ahora mismo, no porque no está en directo, pero cuando este vídeo sea subido, podemos ser monitoreados. Puede haber un algoritmo que decida que somos un lugar en el que se promueve el discurso de odio. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Pero la transigencia en cuanto a nuestras doctrinas y valores y principios cristianos no siempre viene de la presión. No siempre viene de la presión de este mundo, de su cultura. A veces viene de la, otra palabra que empieza por P, persuasión. A veces hay presión, a veces hay persuasión cultural. Fijaos, dice Jesús que también tienes a los que retienen, otra vez la palabra, la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí el Señor conecta la doctrina de Balaam con la doctrina de los nicolaitas. Los vimos a estos nicolaitas ya, ¿verdad? ¿Recordáis? En la iglesia de Éfeso, tratando de desviar a los hermanos. De hecho, esto es muy interesante, hermanos. La raíz hebrea para Balaam y la raíz griega para Nicolás, en cuanto a estos nombres, quiere decir en ambos casos el que subyuga a la gente. El Señor sabía muy bien lo que estaba diciendo. Así que son el mismo tipo de persona. Y la doctrina y las prácticas de los nicolaitas deben de llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque fijaos, es muy interesante. Tanto en el mensaje de la carta a los Efesios, como aquí en este mensaje a la carta de los hermanos en Pérgamo, Jesús dice que, ¿recordáis?, aborrece, en el caso de los Efesios, sus obras, y en el caso de los de Pérgamo, su doctrina. Nos interesa saber qué es lo que aborrece el Señor. ¿Qué es lo que odia el Señor? Y si esto no encaja con tu idea de un Dios de amor, he de decirte que sí, que porque precisamente Dios es amor, Dios también tiene odio hacia lo que es malo, hacia lo que es perverso, hacia lo que va en contra de lo que es justo, santo, bueno y verdadero. Y lo mismo debería ocurrir en nuestro caso. Debería. Y parece que estos nicolaitas, que estaban integrados en la iglesia, que eran miembros de la iglesia, están legitimando, de alguna manera, espiritualmente, la participación de los cristianos en las prácticas paganas. Es decir, que no todos los cristianos en la iglesia de Pérgamo participaban en la idolatría y en la inmoralidad religiosa en contra de su voluntad. Muchos lo hacían convencidos. Sabían lo que estaban haciendo. Lo hacían voluntariamente. ¿Por qué? Porque habían sido persuadidos por estos nicolaitas, estos que subyugan a la gente dentro de la iglesia. Hoy también hay transigencia doctrinal que es obra de los nicolaitas de nuestra época, que van pervirtiendo a lo largo de la historia, poco a poco, la fe de la iglesia. Piensa, por ejemplo, en esa muchacha cristiana, comprometida con la castidad antes del matrimonio, hasta que su novio cristiano la convence de que es completamente aceptable expresar el amor que ambos sienten por medio del sexo. ¿Por qué vamos a esperar hasta el matrimonio? O piensa en la iglesia, que recibe un nuevo pastor que ha estudiado en un prestigioso seminario y empieza a enseñar que la perspectiva tradicional o antigua en cuanto al infierno no es nada más que una fantasía medieval. Este pastor usa la Biblia para exponer su punto de vista y sus argumentos parecen muy razonables. Después de todo, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a tantas personas a una eternidad de tormento? Otras veces, nuestras situaciones personales nos convierten en nicolaitas a nosotros mismos. Somos nuestros propios nicolaitas. Nos autopersuadimos. Piensa en una familia que cría a sus hijos en la disciplina, en las enseñanzas del Señor, pero a los 25 años de edad la hija mayor declara que es lesbiana. Y no solo eso,
quiere que vengan a su boda y bendigan la unión con su pareja. Quizá los padres ven que los dos son felices, que les va bien juntas, que su hija sonríe, que están a gusto, que la pareja es buena muchacha, que les tiene afecto. ¿Por qué ser tan radical? ¿Por qué? O tal vez sea la familia a la que su hijo de 18 años le revela con dolor emocional, con lágrimas, que se siente mujer. Y les pide a sus padres que reconozcan quién es en realidad. Y en lugar de llamarlo Carlos, ahora quiere que le llamen Carlota. Y entonces los padres financian su hormonación y sus cirugías y oran por la felicidad de Carlota cuando ella sea lo que realmente es. Porque Dios no nos ama tal y como somos. O tenemos un entendimiento de que la salvación solo es en Cristo. Solamente en el Señor Jesucristo está nuestra salvación. Y todos aquellos que mueren sin haberse arrepentido de sus pecados y haber creído en Cristo como Señor y Salvador, van a una eternidad de condenación. Pero nosotros pensamos, bueno, es que Josefina era tan buena, es que yo la quería tanto, es que había hecho tanto bien, que seguramente estará en el cielo con Dios, aunque durante toda su vida hubiese renegado de Cristo y del Evangelio y de la Iglesia. ¿Os dais cuenta cómo nos pueden persuadir desde fuera o nosotros mismos podemos autopersuadirnos? No hay duda, quiero hacer un inciso para decir que muchas de estas reacciones por parte de las familias o de nosotros mismos están fundamentadas en el amor que tenemos por otros, ¿sí? Por hijos, por familiares, por amigos, por hermanos en Cristo. Y la fuerza de las emociones tiene un peso enorme, brutal. Eso lo sabemos bien todos. Pero si estas personas que he citado antes, es decir, si nosotros no tenemos claro lo que la Biblia enseña en cuanto a cómo Dios hizo al ser humano, varón y hembra, o en cuanto a lo que la Biblia enseña en cuanto a la salvación y a la condenación, vamos a ser presa fácil de las enseñanzas de los nicolaitas de nuestros días, o de nuestro propio corazón nicolaita, que está dispuesto a transigir y a no retener la doctrina de Cristo y a hacer un montón de concesiones con tal de no sufrir, de encajar y de evitarnos problemas. Así que retener la doctrina de los nicolaitas nos puede abocar a no retener la doctrina de Cristo. Y se nos está instando constantemente a estar alineados con los tiempos han cambiado, no te pongas en el lado equivocado de la historia. Hermanos, pensando en estas situaciones y en otras parecidas de las que he hablado antes, por difícil que sea permanecer fieles a estas situaciones u otras, no tenemos más que tratar a los demás con gracia, no lo olvidemos nunca, misericordia y compasión, pero a la vez retener con firmeza la doctrina de Jesús. Así que al retener la doctrina de los nicolaitas, ya sea por presión o por persuasión, algunos creyentes de Pérgamo no habían retenido ni el nombre ni la fe de Cristo. También nosotros nos enfrentamos a esta presión, ya sea por temor a la espada del gobierno, por temor a la espada o al tribunal de la opinión pública, o porque nos convencen los falsos profetas de las iglesias de nuestra época, que los hay, siempre los ha habido y siempre los habrá, o nuestras propias experiencias, nuestros propios corazones nos persuaden y nos engañan. Y cuando nuestra fe se ve desafiada, vuelvo a preguntaros, ¿seguiremos creyendo que las palabras de Jesús son verdaderas y buenas? ¿O recurriremos a las palabras de otras personas? Así que el Señor ahora nos lleva a la exhortación.
Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, si hemos transigido en la doctrina, y he de deciros que hemos transigido, Jesús tiene 3 palabras para nosotros. Es sencillo, ¿eh? ¿Estamos listos? Por tanto, arrepiéntete. Y este es un llamado cargado de paciencia y de amabilidad. A través del Antiguo y el Nuevo Testamento, constantemente se nos dice, arrepiéntete. Es una palabra llena de esperanza y que expresa que independientemente de cuán lejos nos hayamos desviado, aún hay oportunidad de regresar a Dios. El Antiguo Testamento se centra en el aspecto más externo y evidente del arrepentimiento y lo define como una especie de media vuelta. Es la palabra en hebreo teshuva. Cuando alguien va en una dirección que se aleja de Dios, debe darse la vuelta y comenzar a caminar en dirección opuesta hacia el Señor. Esto es correcto, pero solo es una parte del asunto. El Nuevo Testamento, como habitualmente ocurre, aún va más allá y va al fondo de la cuestión. Porque antes de que podamos cambiar de dirección, tiene que haber pasado algo. Debemos estar convencidos de que vamos en la dirección equivocada, porque si no estamos convencidos de que vamos en la dirección equivocada, ¿cómo vamos a cambiar nuestra dirección? Y la palabra que se usa aquí en el Nuevo Testamento, la que usa Jesús en este pasaje para arrepiéntete, es la palabra griega metanoia, que literalmente es cambiar de mente. Arrepentirse significa cambiar tu forma de pensar, o, como lo expresa la Escritura también, renovar tu mente, dice el apóstol Pablo en Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según en Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y también dice a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es lo que Jesús nos llama a hacer. Si temes la espada del gobierno, cambia tu forma de pensar. Si te persuaden a alejarte de la fe, renueva tu mente, arrepiéntete. ¿Cómo? Con la misma palabra que Jesús ha revelado. Su doctrina, la palabra del Evangelio, es decir, lo que el Señor llama en el versículo 13, mi fe. Hermano, hermana, tu mente no es un vacío. Bueno, mi mente a veces lo es, pero normalmente nuestra cabeza no está vacía, la tenemos llena de algo. Y la única manera de cambiar la mente es reemplazar las formas erróneas de pensar por formas verdaderas de pensar. Sobre Cristo, sobre el Evangelio, sobre la fe, sobre las presiones y persuasiones de este mundo. En definitiva, lo que todos nosotros necesitamos, y los devocionales, por cierto, de este año, están apuntando en esta dirección en los primeros días, lo que todos necesitamos es una visión más amplia de Jesús. El Cristo glorioso y resucitado, tal y como lo vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, y deleitarnos y gozarnos de Él. De su boca sale una espada de 2 filos. Puede que ahora temas la espada del gobierno o de la opinión pública, pero Jesús dice, fijaos, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, los nicolaitas y todos los que transigen doctrinalmente o son idólatras. ¿Y lo hará con qué? Con la espada de su boca. Y si temes más a la espada del gobierno y a la de la opinión pública que a la espada de Cristo, es que ves al gobierno y a la opinión pública reales y a Cristo no. A Cristo no. O un poquito real. Y de nuevo, es posible que Jesús aquí esté aludiendo al incidente de la adoración a Baal en el Antiguo Testamento. En Números 31:3 se dice Moisés, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián.
Madián sintió la espada de Dios de manos de los israelitas, porque junto con Moab también fueron responsables de persuadir a Israel para que participase en la fornicación y en la idolatría. Y del mismo modo los nicolaitas persuadieron a la iglesia de Pérgamo para que cayera en la idolatría. Y es el mismo Jesús el que vendrá con su espada y peleará contra los nicolaitas y contra todos los que no retienen la fe en él ni su doctrina. Al dejarnos con la imagen de esta batalla final contra los idólatras, Jesús quiere que captemos bien el terror, digo bien, terror, que se experimentará el día en que Él venga empuñando su espada. Pero Jesús no desea que nos arrepintamos, es decir, que cambiemos nuestras mentes con una imagen de juicio que nos conduzca al terror. Jesús ahora concluye con dos imágenes que nos harán desear la gloria futura con el propósito de alentar nuestra fidelidad en el presente. Vamos a esta promesa, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cristo, mediante el Espíritu Santo, ¿veis?, habla a las iglesias. Iglesias de antes, iglesias de ahora. Y el mensaje es, de nuevo, ¿para quién? Para los que tienen oído. Esto lo vamos a oír en todos y cada uno de los mensajes. ¿Quiénes son los que tienen oído? Los que de verdad son iglesia. Porque en verdad son hijos de Dios engendrados por el Espíritu. Por eso pueden escuchar lo que el Espíritu tiene que decirles. Y ahora les habla. Estos son los que retienen la fe, y estos son los que vencen, tal como expresa el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¡Qué maravilla! Son las promesas de Cristo glorificado, que aparecen en cada mensaje a estas 7 iglesias, las que debemos recordar, las que debemos retener, y en lo que tenemos que poner todas nuestras esperanzas. A los cristianos de Pérgamo, que están tentados a participar en los banquetes paganos, Jesús primero les promete: al que venciere, le daré a comer del maná escondido. No os preocupéis de los banquetes paganos. Yo tengo el maná escondido. En cuanto a este maná escondido, muchísimos, una gran mayoría de eruditos bíblicos señalan a una leyenda judía a la que quizás podría estar haciendo referencia el Señor Jesucristo, según la cual, cuando Jerusalén fue destruida por los babilonios, el profeta Jeremías tomó parte del maná almacenado desde el Éxodo en el Arca de la Alianza y lo escondió hasta la venida del Mesías. El comentarista William Barclay comenta: comer del maná escondido significa disfrutar de las bendiciones de la era mesiánica. Pero también es cierta otra cosa, que el maná era un misterio. El maná estaba oculto, es decir, su procedencia no estaba clara, porque los israelitas nunca lo vieron caer del cielo, se lo encontraban cada mañana sobre el campamento. ¿No es así? Douglas Kelly, con relación a esto, dice: Dios, pensando en los cristianos de la iglesia de Pérgamo, dice: Dios provee para ellos, aunque no saben de dónde viene ni cómo llegó esa provisión. Tiene una explicación celestial. Dios va a cuidar de ellos mientras lo necesiten. Su providencia sobrenatural y soberana los sustentará tanto física como espiritualmente. Lo cierto es que si retenemos la doctrina de Cristo a menudo, vamos a quedar fuera de las celebraciones de este mundo. Lo sabes, ¿no? Lo tienes claro. Pero en lugar de sentirnos excluidos, deberíamos de estar anhelando el banquete
de estar en la mesa del Mesías, comiendo con Él, alimentándonos con Él y de Él. Cristo resucitado, por otro lado, también promete algo, una piedrecita blanca, ¿habéis visto? Es llamativo. Los vencedores de los eventos deportivos recibían pequeñas piedras blancas para asegurar su entrada a los banquetes de celebración. Era una especie de boleto, era como un flyer, ¿no? Los flyers. Si esto es lo que Jesús quiere expresar, y es muy probable que así sea, entonces es posible y quizás incluso probable que la piedrecita blanca sirva como una invitación oficial que permita la entrada en este banquete junto con Cristo, en las bodas del Cordero. En la actualidad a los cristianos se nos hace sentir que estamos en el bando perdedor, pero Jesús nos recuerda que todos los que perseveran son vencedores. Todos los vencedores somos atletas espirituales que nos entrenamos y ganamos y somos invitados a ese banquete con Cristo. En definitiva, a esa comunión perfecta con Cristo. Es decir, podremos entrar a la celebración en la mesa del gran rey cuando la historia llegue a su conclusión y empiece la gloria. Por último, todos los que retengan a Jesús y a su doctrina recibirán un nombre nuevo, escrito en esa piedrecita blanca. Un nombre, fijaos, que dice que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Claro, y no podemos saber qué nombre es hasta que lo recibamos, ¿no? Ya veremos. Aquí la palabra nuevo, en griego, es kainos. Y esto no significa nuevo en contraposición a lo viejo. No. Sino nuevo en el sentido de una calidad diferente a la actual. ¿Se entiende esto? Es de una calidad distinta a la actual. Esta novedad, hermanos, es nuestra identidad cristiana. Y ya que llevamos el nombre de Jesús, somos el pueblo de Jesús. Y debido a que somos su pueblo, se nos permitirá la entrada a las bodas del Cordero por ser quienes somos en virtud de Él. Hermanos, al retener a Jesús y a su evangelio, nuestro nombre en este mundo será arrastrado por el fango. Fango, una palabra de la que se habla mucho hoy en día. Sí, la pregunta es si vamos a estar dispuestos a hacerlo, pero no tengamos miedo si es que estamos dispuestos, y deberíamos estar dispuestos, porque en la mano sostenemos una piedrecita blanca, que es un billete a una gloria mucho mayor que la gloria de este mundo destinado a desaparecer. Así que miremos hacia adelante, retengamos la doctrina de Cristo hasta su venida. Para concluir el sermón, me gustaría, teniendo en cuenta que participaremos también de la Cena del Señor, hacer algunos comentarios con relación al maná escondido, que forma parte de la promesa del Señor. Jesús dice que en Pérgamo está el trono de Satanás. Así que podríamos concluir que no hay lugar para la Iglesia en una ciudad como esta, o que no hay lugar para nosotros en un mundo así, que deberíamos aislarnos y desaparecer, o meternos en cuevas o en monasterios, como intentó la Iglesia tiempo atrás. Sin embargo, Jesús piensa de otra manera. Jesús nos está planteando la siguiente pregunta: ¿qué clase de iglesia y qué tipo de cristianos es necesario que seamos en el lugar donde mora Satanás? Voy a volver a repetir: ¿qué clase de iglesia y qué tipo de cristianos es necesario que seamos en el lugar donde mora Satanás? Una respuesta se encuentra en la analogía, precisamente, entre Jesús y el maná, que mucho antes, en tiempos del Éxodo, descendió del cielo. Y espero que esto nos permita meditar en la Cena del Señor también. Jesús mismo nos dirigió hacia su provisión para la vida eterna. Él dijo, recordáis en Juan 6, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que voy a concluir de 4 maneras en las que Jesús es como el maná que cayó del cielo, como el pan que da vida a nuestras almas. La primera: así como el maná era necesario para la vida de Israel en el desierto, también Jesús es necesario para nuestra salvación. Ahora yo te pregunto, ¿estás intentando vivir sin Jesús? Y espérate un momento antes de responderte. ¿Estás intentando vivir o sobrevivir
o mantenerte en este mundo sin Jesús? Puedes satisfacer tu ego con el éxito, tus necesidades materiales con dinero o tus deseos con el placer. Puedes, pero jamás podrás satisfacer las necesidades de tu alma sin Jesús. Nunca. Ni lo sueñes. Segundo, Jesús, como el pan, es bueno para todos. No es un manjar de adultos o no es una papilla para niños. Es para todos. Dice James Boyce, Jesús es el Salvador del mundo. Y eso incluye tanto al campesino como al rey en su trono. Él tiene lo que necesitas y además te conoce y sabe cómo satisfacer esa necesidad. Tercero, así como el pan debe ser masticado y tragado, los cristianos deben alimentarse de Jesús y su palabra por medio de la fe. De esto es de lo que está hablando el Señor cuando habla de comer su cuerpo y beber su sangre. No hay nada que se compare con la palabra de Cristo para alimentar el alma. Me atrevo a afirmar que si las iglesias hoy en día son débiles y si las iglesias hoy en día están cayendo fácilmente presa de falsas enseñanzas y si las iglesias están buscando insensatamente transigir y acomodarse a la forma de vivir e ideologías de este mundo, es porque hemos estado alimentándonos del mundo y no de Cristo. Y para ser fuertes en la fe y retener el testimonio de Cristo ante este mundo, debemos alimentarnos constantemente del maná vivificante de Cristo y su palabra. Y para concluir, hermanos, se nos dice que cuando Jesús alimentó a los 5.000, ¿recordáis? Partió los panes y los dio a sus discípulos, como haremos dentro de un tiempo. De la misma manera, Jesús es el pan de vida porque fue partido en la cruz por nuestros pecados. Esto es mi cuerpo, explicó Jesús más tarde, que por vosotros es partido, como dice 1 Corintios 11:24. Jesús se entregó para pagar la pena de nuestros pecados, restaurarnos a la comunión con el Padre en amor y conceder vida nueva a quienes se arrepienten de sus pecados y creen en Él. ¿Serás tú uno de ellos hoy? A ellos Jesús les dará del maná celestial que tiene escondido en sus almacenes divinos. Y te dará una piedra blanca de justificación por la fe que te concederá la entrada en su reino y a una relación personal con Él como Señor y Salvador. Para concluir, ¿cómo podemos conocer y experimentar estas verdades por nosotros mismos? ¿Cómo? El Salmo 34:8 nos da el mejor consejo. Gustad y ved que el Señor es bueno. Así que, hermanos, degustemos al Señor, gustemos al Señor, saboreemos al Señor y retengamos fielmente la doctrina de Cristo hasta que Él venga. Amén. Hermanos, oremos en silencio.